de la economía social de los como acaba de conocimientos de decir Carla, ingenios para y nosotros recibe en este momento a un María honor Teresa estar aquí Galarza, como vicepresidenta presidente de del la Pleno de la Asociación de Becarios del Asamblea, pero Ecuador. sobre todo en el marco de la discusión de una ley que hemos venido gestando, acompañando, empujando desde el año 2019 conjuntamente con colectivos de no solo de becarios, sino de personas titulares de créditos educativos que han sufrido eh, afectaciones similares a las nuestras. Vamos a aterrizar un poquito estas dos ideas. Afortunadamente ya en el informe que se leyó se estableció la diferencia entre el crédito educativo y la beca. Efectivamente, el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos establece el crédito educativo como este monto reembolsable en condiciones preferenciales para cursar un proceso formativo y la beca como una subvención que puede ser eh, digamos, parcial o total, pero que en todo caso, una vez otorgada, no tiene el carácter de reembolsable. Ahí sí nos parece importante entender la distinción entre estos dos conceptos porque se ha venido tratando a la beca de algún modo como un crédito. Esta ley, la ley que ustedes tienen en sus manos y que es resultado de una lucha compleja llevada adelante por distintos colectivos, procura subsanar varios problemas. Entre ellos, respecto de los temas de coactivas, esta ley crea un régimen especial para la coactiva, estableciendo facilidades de pago para los procesos coactivos. Recordemos lo que nos acaban de contar, que en el marco del Código Orgánico Administrativo, la coactiva tiene la posibilidad de facilidades de pago y de un convenio de pago de hasta 24 meses, pero en realidad muchas de las deudas, varias de las liquidaciones financieras que se ha hecho a los becarios de manera injusta, como ya mencionó Carla y sobre lo cual vamos a hablar en la segunda parte de mi intervención, pero muchas de esas liquidaciones financieras son cuantiosas y no son susceptibles de ser pagadas en los 24 meses que se ha establecido para ello. En el caso de los créditos educativos, el pago, la obligatoriedad de pago en los términos del COA ha determinado también otros problemas. Quienes hemos asistido a esas discusiones en el marco de la Comisión de Educación, recordamos testimonios de madres, padres de titulares de créditos educativos, garantes de créditos educativos que hablan de cómo les despidieron de la escuelita pública en la que trabajaban por las sanciones e inhabilidades en las que se incurría una vez que caía el proceso en coactiva. Han habido los mismos testimonios por parte de los garantes de becarios y becarias a los que les han incluido en este proceso coactivo y cuyos trabajos han sido puestos en riesgo por las inhabilidades. Entonces, esta ley cumple dos funciones, ¿no es cierto? Crear un régimen especial para la coactiva que se inscriba en el Código Ingenios y tome distancia de las normas establecidas por el COA para el procedimiento, pero también establecer que estas inhabilidades, que estas sanciones y que las medidas cautelares para los procesos coactivos se eliminan una vez que se establecen las facilidades de pago, permitiendo que no haya estas distorsiones. La señora de la escuelita unidocente que perdió su trabajo, el docente, yo tengo casos de becarios, de compañeros nuestros, a los que les llega la notificación de la coactiva y les dicen que tienen que resolver eso a la voz de ya, porque si no el trabajo, que además en muchos casos es precario, que tienen a contrato, tiempo parcial o medio tiempo en la Universidad X, está puesto en riesgo, en peligro. Entonces, creemos que cumple estas dos funciones que son importantes respecto de la coactiva, el establecimiento del régimen especial y el eliminar estas sanciones e inhabilidades, pero también creemos que cumple una función muy, muy importante y al respecto sí espero detenerme un poquito más. Como mencionó ya Carla, la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos aprobada en el 2018 efectivamente establece la liquidación de la beca solo con el título y establece el hecho de que de manera excepcional y debidamente motivada, la CENESID en este caso, en ese momento se pensaba el IFTH, podría solicitar documentación adicional. Sin embargo, esta ley nunca se implementó, no se operativizó. La misma normativa dio a la CENESID un periodo determinado para la creación, la armonización de su política pública respecto de esta ley,
pero ese proceso de armonización nunca se dio. Y para evitar que se dé, los argumentos fueron múltiples. Entre ellos, por un lado, se creó una figura de liquidación financiera que tenía por objeto justificar la totalidad de los rubros desembolsados con documentos más allá del cumplimiento del objeto del contrato de financiamiento de la beca, que es el cursar el programa de estudios. En un reglamento, desconociendo una ley orgánica, la CENESID se inventó esta liquidación financiera, pero además se inventó otro mecanismo que es el de la preliquidación financiera, igual absolutamente documentada. Y al ponerle el nombre de preliquidación, entonces asumieron o pensaron que esa condición de la ley orgánica de que esté debidamente motivado y sea excepcional este proceso de solicitud de documentación, pasaba por alto. A todos los becarios y becarias que han pasado por el proceso de preliquidación, varios miembros de la asociación, otros de otros espacios, les han mandado un Excel diciendo, bueno, usted debe tanto sin absolutamente ninguna motivación, sin absolutamente ningún carácter excepcional. Y durante el periodo de discusión digamos, de conversaciones respecto de la versión final de esta propuesta de ley que se está planteando frente a ustedes, hemos recibido por parte de la asociación varios becarios con notificaciones de preliquidación y liquidación con montos de 4 y 5 cifras, de 4 y 5 cifras. Entonces, nos parece muy complejo, nos ha parecido muy complejo el hecho de que haya una norma con carácter de ley orgánica que sea contravenida por reglamentos instructivos. La segunda cosa que está ocurriendo, o más bien la justificación detrás de esto, era que CENESID decía, bueno, nosotros sí entendemos que hay un principio de jerarquía establecido en la Constitución para las normas, pero a nosotros nos rige por principio de especialidad la Ley Orgánica de Educación Superior y el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, nada por fuera de eso. Esos son los que nos rigen. Por lo tanto, si no está allí, entonces no tenemos la obligación de implementar. La lucha que ha llevado adelante ABREC justamente para que se reconozca este mecanismo dentro de las reformas al Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, aun cuando ya esté en una ley orgánica, es por eso, para que finalmente la CENESID implemente y no incluya, se abstenga de incluir en su normativa, en su política pública operativa o en su normativa secundaria estos procesos que lo que hacen es mostrar un avance, una intención persecutoria, si se quiere, frente a los becarios y becarias, ¿sí? Entonces, ahí simplemente una serie de reflexiones, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que el becario o la becaria haya cumplido con el objeto de la beca? ¿Cuál es la importancia o la trascendencia para un país como el nuestro que una serie de personas hayan llevado procesos formativos en universidades de las más reconocidas del mundo, que cuenten con conocimiento especializado y actualizado y que vuelvan al país o que hagan otros procesos o mecanismos de compensación de la beca en beneficio del país, si en realidad todavía existe este afán de persecución, este afán de ver al becario o la becaria desde otro cariz, con otras perspectivas. Nosotros tenemos becarios con discapacidad, tenemos becarios con discapacidad que han sido cesados durante la pandemia y que deben pagar liquidaciones de 4 o 5 cifras. Tenemos becarios, becarias, jefes de familias monoparentales, becarios que son primeras generaciones de sus familias en ir a la universidad. Hay becarios con grados de maestría y doctorado en contratos precarios, que es lo que nos decía Carla, contratos precarios por horas, a tiempo parcial, por periodos reducidos en instituciones de educación superior, en las cuales digamos, casi es muy difícil encontrar un espacio de ingreso, una posibilidad de inserción. La inserción laboral de los becarios y becarias, que es un punto que excede a esta legislación, a esta normativa, pero que no debería estar por fuera del ámbito de preocupación de todas las instancias del gobierno, es lo que va a permitir que esa inversión social de la que se habla en el marco de las becas se convierta en el mecanismo efectivamente no solo de transferencia
del conocimiento, sino también de cambio de la matriz productiva. Los becarios somos efectivamente potenciales agentes de cambio y desarrollo que podemos aportar en todos los sectores, pero eso requiere de una política pública integral de inserción laboral de los becarios y de la eliminación de mecanismos de persecución que lo que hacen es poner en jaque o poner en crisis a becarios que están en este momento en condiciones complejas. Volver al país, muchos fuimos a formarnos para volver a aportar a un sistema de educación superior que veía en la educación un derecho ciudadano y un deber del Estado, y que pensaba que la excelencia y la pertinencia de los programas y procesos educativos eran estrategias de desarrollo. Pero volvemos a enfrentarnos muchas veces a un viejo sistema con nuevos bríos, un sistema de educación superior que es cerrado, a veces impermeable, en el cual la noción de calidad ha dado paso al cumplimiento mínimo de criterios. Pensemos solo en el cambio del CACES al CACES, de esta institución de acreditación y aseguramiento de la calidad por una institución meramente de acreditación, o en propuestas como aquella que se ventiló por suerte en Doctora una Teresa asamblea a la que Galarza, ustedes... tiene un minuto. Muchas gracias. A la que ustedes no pertenecen, de que los rectores de las universidades no requieran título de PhD. ¿Cómo entonces pueden esperar o cómo entonces la CENESID puede esperar y puede exigir a los becarios la devolución de fondos cuando se ha cumplido el objeto del contrato de beca, que es la formación, el obtener un título universitario en una de las mejores universidades del mundo, para volver a devengar al país o para hacerlo a través de mecanismos que beneficien al país? ¿Cómo puede, después de obtenido de cumplido el objeto del contrato de beca, exigir, perseguir a los becarios, atormentar a través de procesos de preliquidaciones y liquidaciones financieras para recuperar fondos que fueron otorgados en calidad de una subvención basada en criterios de mérito académico y excelencia educativa? Nosotros como ABREC esperamos de la Asamblea la aprobación de esta ley. Creemos que resuelve muchísimos problemas de los becarios, que habrán otros pendientes para los cuales les pedimos también su colaboración, pero también estaremos absolutamente vigilantes de que el esfuerzo que hacen los y las asambleístas por restituir los derechos de los becarios no sea pasado por alto a través de normativa secundaria de las instituciones encargadas de operativizarlo, que incluyen estas otras figuras que siguen persiguiendo a los becarios. Nada más que ratificar nuestro agradecimiento a la Asamblea Nacional por esta oportunidad que nos han dado y manifestar el apoyo a esta ley que ha surgido de nuestra iniciativa, pero también que se ha mantenido y llevado adelante con nuestro acompañamiento. Muchas gracias. Se ha cumplido de esta manera la Comisión General que ha recibido el pleno.